Buenas, hoy toca hablar sobre el Ferrari 812 Competizione, que es la nueva versión más deportiva del 812 que ya teníamos en el mercado y que para mi gusto está bastante curioso porque Ferrari ha ido sacando algunas fotos estos días y ayer por la mañana se presentó por fin el coche y una sorpresita extra. Pero ya os digo que a mí me gusta bastante, más que por el coche en sí, que sí, me gusta, es por el camino que parece que sí que está tomando Ferrari y que ya parece que queda confirmado. Así que vamos a ello. Aquí de primeras vemos el frontal y tiene bastantes elementos que sí, son muy agresivos y son típicamente agresivos porque estas versiones un poquito más deportivas que la versión base suelen ser así en Ferrari, se les suele notar ese puntito extra de agresividad. Estas entradas de aire aquí que parecen por la zona a la que van, que es para refrigerar frenos. Luego tenemos esta especie de aletina aquí que deja una salida de aire aquí bastante curiosa. Todo en general parece que va orientado a mover el aire hacia algún sitio, parece que tiene función aerodinámica. Y esto pues está bien, pero esto es algo que lleva haciendo Ferrari mucho tiempo y el problema es que al utilizar mucho estos elementos dejaban de lado otros que para mí eran bastante importantes y de esta forma estaban yendo hacia un punto de agresividad que me parece que era un poco sin sentido y que llegaba a recargar mucho el coche. Porque en esta serie de coches, recordemos que todo esto empezó en el F12 berlinetta, ¿vale? Que es lo que suele hacer Ferrari, suele meter motor nuevo y después en la generación siguiente meter chasis nuevo y simplemente va retocando poquito a poco este coche. Entonces, digamos que esta tanda empezó en el F12 berlinetta. Y la cuestión es que me parece que el sentido que tenía este coche no lo consiguió el 812, porque este coche tenía una serie de gestos, sobre todo aquí en el morro, que venían por aquí y tenía aquí un canal, si os dais cuenta, aquí una apertura, que como que metía el aire por aquí abajo y entonces tenía este puente aquí que tenía bastante sentido con el coche y que marcaba todo el coche, si os dais cuenta, y luego cuando terminaba el puente ahí, pues daba paso al paso de rueda, valga la redundancia, trasero. Entonces, digamos que todo aquí tenía bastante sentido en este coche y era bastante elegante incluso, vamos a decir. Es, para mí, bastante coherente y no excesivamente recargado. Ya empezaba a estar un pelín recargado, pero no excesivamente recargado. La versión deportiva de este coche, el TDF, me parecía un despropósito, lo voy a decir así, porque tenía muchos elementos que no se entendían. Estas entraditas de aire aquí tan afiladas y tan pinzadas en la parte de arriba me quedaban como muy de pegote. Luego aquí se llegaba muy hasta el centro y dejaba ese morro un pelín estrechito ahí y además aquí hacía un quiebro prácticamente en un ángulo, es que era un ángulo rarísimo aquí de repente. Y aquí de repente salía un bisel, una cosa muy extraña, un tratamiento de superficies muy extraño y muy recargado, ya os digo, con estas branquias aquí más branquias, que bueno, esas pueden recordar un poco a coches antiguos y digamos que no está tan mal, pero aquí el detalle este de partir el puente y que no encaje aquí, hace una especie de quiebro ahí extraño, pero luego sí que tiene una salida de aire aquí que sí que encaja, es una cosa muy extraña. Digamos que el sentido que tenía este gesto de aquí, que era el de que el aire se metía por ahí y luego salía por ahí, pues aquí perdía un poquito de esa razón de ser y quedaba todo un poquito más turbio, como todo mucho más recargado y para mi gusto no tan bien definido. Y eso pasaba de nuevo con el sucesor, por así decirlo, que ya os digo que es esencialmente el mismo coche pero una especie de restyling muy profundo, lo que hace Ferrari normalmente, vaya. En este caso me parece que tenía una serie de elementos que no terminaban de encajar y sobre todo lo que más me molestaba era lo que habían hecho en esta zona, porque lo que antes era una idea buenísima, con un puente que venía por aquí y definía la línea inferior de la ventanilla, en este caso no era así. En este caso se había quedado marcando un paso de rueda aquí que no terminaba de quebrar aquí, no tenía un punto de inflexión claro. Y con lo cual, digamos que si el punto de inflexión era ese, aquí teníamos un punto de inflexión aquí y quedaba desplazado, pero aquí seguía bajando un poco más. Una cosa muy extraña, digamos que esta pieza de aquí quedaba un poquito desequilibrada.
quedaba un poquito extraña. Y a mayores, el problema que daba el hecho de venir con la línea esta aquí y de meter el corte aquí, es que por aquí tenía que venir otra y había ahí una inflexión de líneas un poquito extraña que bueno, quedaba un poquito recargado de más para mi gusto. Además que ninguna de estas líneas me parecía que tuviera tanto sentido con el resto del coche como tenía la versión anterior. El hecho de meterle el pilar C flotante, que sí, es típico de Ferrari, pilar C flotante, vamos, realmente es una entrada de aire ahí, eso es típico de Ferrari, pero de nuevo me parece que añade un poco de recargo ahí, esto está un poco recargado de más y deja menos hombro en el paso de rueda trasero, entonces me parece que son cosas que sí son agresivas y quedan deportivas, pero un poco recargadas de más. Y me parece que esto lo han sabido solucionar muy bien con esta nueva versión porque tiene una serie de elementos que funcionan mucho mejor. Si nos vamos al lateral podemos ver en qué consisten estos elementos. Y es que han metido aquí una piececita de carbono extra en el capó, que luego cuando lo veamos desde arriba lo veremos más claramente, que tiene una serie de salidas por aquí de aire que, bueno, pues sí, añaden un poquito de esa agresividad y sí, queda más deportivo, pero a la vez hace que toda esta pieza tenga más sentido, porque esta inflexión que antes venía más o menos por aquí y quedaba un poco extraña porque quedaba en un ángulo así, un poco raro ahí, la han adelantado muchísimo y entonces ahora no tiene esa interacción con la otra parte más baja de la pieza. Y digamos que quedan dos partes completamente aisladas y que funcionan independientemente mejor. Pero además tiene más coherencia todo esto y es que donde este gesto quedaba quizá muy largo, han metido aquí una piececita extra en negro en esa salida para rematarla un poco mejor y que a la vez, si os dais cuenta, continúa con el aletín del morro. Entonces hace que todo esto tenga muchísima más coherencia, que es lo que pedíamos. Sí, tiene agresividad, pero también tiene coherencia y las líneas apuntan más hacia donde tienen que apuntar. Además de que a nivel de superficie, por ejemplo, aunque este elemento sea, por ejemplo, es en concreto bastante complejo, digamos que tiene una limpieza de superficies aquí que no lo perjudica tanto. Y además encaja perfectamente con esta otra línea, si os dais cuenta, encaja perfecto y sigue toda la línea del coche que viene por aquí y sube por el alerón trasero de cola de pato, que personalmente me gusta mucho. Me gusta muchísimo que en coches estos que sean tan agresivos no tengan aeronacos gigantes y que queden cosas bien integradas, como es el caso. Y también en esta parte trasera pues me parece que esta salida de aire junto con estos cortecitos aquí, estos cortecitos digamos que tienen sentido. Las branquias que venían aquí antes podían ser para levantar el aire de ahí, pero estos cortecitos tienen sentido más allá de ser cortecitos, porque ahora lo veremos desde la trasera puramente, van con estos aletines. Entonces estos aletines terminan cada uno en un cortecito de estos y tienen sentido en sí mismos. Me parece que tiene todo bastante más coherencia de esta forma, me parece que todo tiene mucha más cohesión. Y la trasera, como podéis ver, pues sinceramente a nivel de tratamiento de superficies aquí esto es bastante blandito, pero sigue teniendo aristas fuertes. Me parece que queda más limpio sin necesidad de quedar excesivamente anodino, y sí que han conseguido esa agresividad extra con esos elementos que suele meter Ferrari. Un detalle curioso son los escapes aquí bastante cuadrados y bastante en los extremos. Se supone que Ferrari ha trabajado mucho en estos detalles para que suene un poquito mejor el coche. Y otra cosa curiosa que me llamó mucho la atención eran estas cositas de aquí, que en un primer momento yo pensé que eran entradas de aire, pero dije, entradas de aire ahí no tiene ningún sentido, para refrigerar el maletero o algo así. Hasta que me di cuenta que no eran entradas de aire, sino que eran unos aletines que sobresalían un poquito en una especie de gurney flap. Son generadores de vórtices y lo que consiguen es pegar más el flujo a aire, dirigirlo como ellos quieren dirigirlo. Y con esto, y junto con otros elementos, gana respecto a la versión base 80 kilos de carga aerodinámica. Así que está bastante bien en este sentido. La verdad es que me parece que, siendo más agresivo, no tiene nada que se vaya muchísimo de madre y me parece que queda todo bastante limpio. El típico piloto trasero de Ferrari redondo, que meten 4, pero que le meten este cortecito extra. Arriba cortan un poquito más para darle un poquito más de agresividad, porque el ojo al final, pensémoslo como ojos, siempre tienen la ceja arriba, que es lo que da agresividad. Entonces, de esta forma, cortándolo arriba, queda un pelín más agresivo, pero sigue quedando este piloto redondo típico de Ferrari.
Entonces son cosillas, son pequeños detalles los que dan la agresividad, no líneas sin sentido. Todo aquí tiene sentido, todo está conectado y la verdad es algo que yo celebro muchísimo. Si nos vamos a la parte de arriba, vemos de nuevo estos aletines aquí, que es, ya os digo, lo que me llama la atención, y vemos aquí, que no lo he dicho, la versión descapotable que era la sorpresa que presentaba Ferrari con esto, porque normalmente Ferrari suele presentar estas versiones y luego, al cabo de X tiempo, presenta la versión descapotable, pero en este caso no. En este caso no ha sido así y los han presentado a la vez, cosa que también ha pasado con el F8. Entonces me lleva un poco a pensar esto, que estos dos productos van a tener una vida un poquito más corta y está Ferrari en plena reestructuración de su gama, porque también está ahí este nuevo superdeportivo híbrido, que es el SF90 y que no termina de encajar en ninguna de las gamas anteriores. Entonces veremos a ver cómo se gira todo esto, en qué acaba todo esto, porque me parece que va a reestructurarse la gama de Ferrari tal y como la conocemos. Y aquí podemos ver también mejor este aletín en el capó, que me parece que está muy bien juzgado la distancia a la que está puesto, porque de esa forma este coche tiene un morro muy largo, porque al final, si os dais cuenta, tiene que meter un señor V12 aquí, y además es que lo mete bastante atrasado para que sea relativamente central el motor. Así que tenemos mucho capó. De esta forma separa un poquito las superficies y queda algo no tan visualmente largo, cosa que también ayuda este cachito negro que meten aquí, muy bien pensado, y que le quita un poquito de color al capó para que parezca a su vez un pelín más corto. Me parece que tiene todo bastante coherencia y todo bastante sentido. Lo único, en el descapotable siempre me ha gustado Ferrari mucho cómo consigue rematar toda esta zona. Me parece que queda como muy bien integrada y no me parece que pierda estética, porque hay algunos descapotables que pierden algo de estética frente a la versión cerrada, pero en este caso no me lo parece. Me parece que está bastante bien rematada y que Ferrari sabe hacer muy bien esto. No he visto fotos con el techo que se supone que es de carbono y que puedes quitar, lo quitas tú. Esto no es un techo eléctrico ni mucho menos. Lo quitas tú y lo guardas en el maletero, pero se supone que es un techo de carbono. Ferrari suele hacer bien eso, entonces no tengo duda de que lo haya hecho bien. Lo que no me gusta tanto es este tratamiento de superficie, no de superficie, sino de aristas que tiene aquí, que se me quedan un pelín blandas y como que no terminan de ir con el lenguaje del resto del coche, porque si os dais cuenta, aquí son todo líneas con mucha tensión. De hecho, esto hace como una especie de entrada naca muy exagerada, ¿vale? Muy deforme, pero con esa idea más o menos. Y en este sentido, pues me parece que quizá hubiera funcionado un pelín mejor hacer algún pelín más aristado, no tan redondeado, no tanto redondeo ahí, pero bueno, es ya eso un detalle menor. Esto es cuestión de gusto mío, así que tampoco me voy a meter mucho ahí. Y si pasamos al interior, pues tenemos el interior típico de Ferrari, que van metiendo más detallitos y que nos encontramos el volante anterior, que no es el mismo que el del SF90, que si no habéis visto el vídeo os lo dejo ahí. No es exactamente el mismo porque no tenemos la superficie táctil aquí con todos los botoncitos y tenemos botones físicos, así que en este sentido, bien. Celebramos porque tenemos botones físicos. Esto quiere decir que no lo han cambiado simplemente respecto al anterior, no que podamos celebrar que a partir de ahora van a utilizar los físicos. Me parece a mí que no, me parece a mí que nos quedamos con los táctiles. Y también tenemos el cuenta revoluciones antiguo, toda la zona está antigua con las pantallas clásicas aquí y no ese pantallote que meten ahora nuevo, que eso sí que me parece que queda bastante chulo y bastante moderno. Luego tenemos controles físicos a punta pala de todo tipo, por todas partes. Ferrari hace muy bien eso en general. Luego, que estemos poniendo ahora cositas táctiles, pues bueno, es una lástima, pero hasta ahora lo había hecho muy bien. La pantallita esta para el copiloto, que siempre me ha hecho mucha gracia, que supongo que es para asustarle básicamente a la velocidad a la que estás yendo. Y digamos que todo tiene una coherencia en el interior junto con el exterior. Se nota de coche deportivo. Al final estamos haciendo aquí unas formas que son como entradas de aire o salidas de aire del coche en el exterior y que por eso van rematadas con el mismo color del exterior y que tiene sentido aquí. Entonces me parece que está todo bastante bien jugado en este sentido y que a la hora de hacer la spec del coche, tú cuando te lo vayas a comprar, porque todos tenemos dinero para comprarnos uno de estos, ¿verdad? Lo suyo sería seguir esa idea y mantener el color del exterior en estos detalles, en el cuero, porque seguramente te dejarán ponerlo del color que quieras, pero lo suyo, la idea del diseñador, es que ese elemento haga una mímesis con la parte del exterior. Tiene sentido.
Y los asientos, pues bueno, nos encontramos con este patrón cuadrado bastante curioso que no se suele utilizar, pero que la verdad es que me parece bastante curioso, no me disgusta, me parece fresco y que encaja bastante bien. Además, los asientos de Ferrari siempre me llaman mucho la atención porque son muy bucket, pero se ven súper cómodos, no sé por qué, y en este caso no es excepción. O sea, me da la sensación de que estos asientos van a ser bastante cómodos. Y bueno, esto es esencialmente el nuevo Ferrari 812 Competizione y Competizione A, que es la versión descapotable. A de aperta, de abierto. Sí, normal, lo que suele hacer Ferrari con los nombres. Entonces, pues la verdad es que a mí, ya os digo, me gusta mucho este coche y me gusta sobre todo más porque me parece una buena noticia el sentido de que van a seguir, parece, esta línea de diseño de superficies un poquito más suaves y sobre todo líneas con más sentido, todas conectadas donde tienen que ir y que tienen más coherencia, parece que están mucho más pensadas, así que celebramos mucho. Pero bueno, dejad en los comentarios a ver qué os ha parecido este coche, si os gusta más que el anterior, porque he dicho que el TDF a mí no me gusta nada, a muchos sé que le gusta el TDF, ya os digo, a mí nada de nada, dejad en los comentarios cuáles de todos estos que he nombrado os gusta más. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.